Muchas gracias, estimado Belmer. Tengan todos ustedes buenas noches. El tema a tratar en esta oportunidad, en lo que respecta a la sesión número 7 del curso de gestión de las relaciones laborales post pandemia, es un tema novedoso en el sentido no tanto de la institución jurídica como tal, es decir, del teletrabajo, sino de la normativa que está vigente para regular esta institución jurídica o esta modalidad de trabajo en nuestro país. Y específicamente de la mano con lo que busca o el objetivo del presente curso, el tema a tratar en esta sesión número 7 es el referido a la aplicación del teletrabajo en el sector público. Entonces, yendo o teniendo como premisa este enfoque, es decir, el enfoque en virtud del cual se analizará el teletrabajo y cómo éste se aplica en el sector público, voy a iniciar la presente exposición. En principio, he considerado necesaria la cita de el estoico Séneca, un contemporáneo, se podría decir, de Cristo, quien señalaba lo siguiente: ¿qué pasará? Tú estarás atareado, la vida se apresura, llegará entre tanto la muerte, para la cual, lo quieras o no, habrás de tener tiempo de sobra. Aunque pareciera un poco lejana o un poco remota esta cita de Séneca, la pertinencia o la necesidad de invocarla se enfoca en lo siguiente. Muchas veces el hecho de acudir al centro de trabajo, el hecho de desplazarnos hacia el centro de trabajo, resta tiempo valioso en el cual uno, por ejemplo, puede estar con su familia, puede estar al cuidado de sus hijos, puede estar vinculado principalmente con las tareas que demanda el hogar. Y precisamente por esta razón es que se emite la normativa del teletrabajo, con el propósito de poder conciliar la vida familiar con la vida laboral principalmente, sin dejar de lado el aspecto personal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Lo que está ocurriendo es que muchas entidades, con pleno desconocimiento de la normativa vigente, han optado por ni siquiera aprobar el plan de implementación del teletrabajo. Y esto está ocasionando, sin duda alguna, un perjuicio de carácter, digamos, inmediato para aquellos servidores públicos que necesitan tener, digamos, este espacio a efectos de poder conciliar la vida familiar con el ámbito laboral. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la necesidad de que se emita una norma sobre el teletrabajo, la respuesta sin duda alguna es el afán de poder conciliar el ámbito laboral con el ámbito familiar, en principio, ya que, como lo señalé hace algún momento, las personas despliegan mucho tiempo en trasladarse a su centro de trabajo, despliegan mucho tiempo en regresar a su casa desde su centro de trabajo, y esto sin duda alguna puede aprovecharse en beneficio, digámoslo así, de la familia. Entonces, cuando Séneca se pregunta, tú estarás atareado, la vida se apresura, llegará entre tanto la muerte y habrás de tener tiempo de sobra para ello, sin duda es una clara crítica al hecho de cómo muchas veces se malgasta o se desperdicia el tiempo que uno tiene, sobre todo en Lima, en donde las distancias entre un lugar a otro son en su mayoría muy extensas. De manera introductoria, nos vamos a plantear las siguientes preguntas. Primero,
¿cómo se define el teletrabajo? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto? Tercero, ¿cuál es el fundamento axiológico del teletrabajo? Y cuarto, si el teletrabajo puede considerarse como un derecho. La necesidad de plantear estas preguntas consiste en que a través de las mismas tendremos una base para poder reflexionar acerca de otros aspectos de vital importancia para poder abordar las relaciones laborales. Como ya se comentó en una clase anterior, existe una relación entre el servidor civil o servidor público llamado tradicionalmente con el Estado, con la administración pública, con la entidad empleadora. Y precisamente en esta relación jurídica que nace a partir de un contrato de trabajo es en la que el empleador tiene principalmente las facultades de dirección, fiscalización y sanción. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo se define el teletrabajo, la definición normativa que tocaremos en un momento nos permitirá entender si es que es correcto o no concebir al teletrabajo como un derecho. Si es correcto o no poder incluir esta modalidad de trabajo a través de un convenio colectivo. Y como muchas veces se comenta, hablar pues lógicamente del trabajo remoto. Hay quienes al día de hoy aún siguen hablando, aún siguen considerando el tema del trabajo remoto. Pero como veremos en un momento, esta apreciación o esta terminología hoy en día ha quedado desfasada porque ya no cuenta con un marco habilitante para ello. Pues veamos. En principio, ¿cómo se define el teletrabajo? De acuerdo con la propia normativa, con la ley 31.572, vigente desde el 12 de septiembre del año pasado, es decir, es una norma que ni siquiera tiene un año de vigencia, el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de labores, de condición regular o habitual. Se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del trabajador o servidor civil en el centro de trabajo con la que mantiene su vínculo laboral. Pues bien, acabo de señalar hace un momento que la ley que regula el teletrabajo es la ley 31.572. Esta ley se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 11 de septiembre del año pasado y en aplicación del artículo 109 de la Constitución entró en vigencia el 12 de septiembre del año 2022. Es importante entender esto porque los alcances o el ámbito de aplicación del teletrabajo o de esta normativa se da tanto en el sector privado como en el sector público. Ambas esferas de las relaciones laborales tienen la potestad de aplicar la normativa del teletrabajo. ¿Y por qué les digo potestad? Porque esta modalidad de trabajo, como su propio nombre lo señala, como la propia normativa lo señala, evidencia una relación laboral de carácter subordinada. Cuando nosotros en la sesión número 5 abordábamos de manera muy somera el concepto de subordinación, entendíamos que el prefijo SV sub significa bajo y ordinación viene de ordinere, que significa orden. Entonces, subordinación es estar bajo la orden de alguien. La particularidad del teletrabajo no es el hecho de que haya una subordinación. Tampoco es el hecho de que sea una modalidad de trabajo. La particularidad del teletrabajo es que si nos basamos en su prefijo, tele es lejos, es decir, el trabajo de lejos. ¿Y qué se entiende por o cómo debería contextualizarse esa lejanía? Pues debería contextualizarse en la medida en la que se trabaja fuera
del centro habitual de trabajo. Por ejemplo, si yo soy servidor civil y trabajo como especialista legal en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la avenida Salaberry, en Jesús María, ese es mi centro habitual de trabajo. Es el lugar en donde yo, antes de la vigencia de esta ley, tenía la obligación de acudir de manera presencial. Sin embargo, ahora, en el marco de la normativa del teletrabajo, puedo suscribir un acuerdo con el empleador y puedo realizar el trabajo desde mi domicilio, desde el extranjero o desde el lugar en el que yo así lo considere, siempre y cuando se deje constancia de esta dinámica en el acuerdo. Entonces, tenemos de un lado que el teletrabajo es una modalidad de trabajo. Segundo, como es lógico, evidencia el elemento de la subordinación. Tercero, no requiere la presencia física, recordemos, la lejanía. Y cuarto, hay, digamos, la conservación del vínculo laboral. Esto es un aspecto fundamental porque muchas veces se malinterpreta el hecho del teletrabajo como una posibilidad o una ventana para desvincular al trabajador, para despedirlo, lo cual es incorrecto, dado que el teletrabajador tiene los mismos derechos que el trabajador. La única diferencia para efectos prácticos es que el teletrabajador no va a tener presencia física en el centro habitual de trabajo, mientras que el servidor civil, entendido digamos en un sentido tradicional, sí tiene o sí acude de manera presencial al centro de trabajo. Habiendo señalado todo esto, quisiera resaltar o ser enfático en el hecho de que a través del teletrabajo siempre hay uso de las plataformas digitales. Dicho de otra manera, no se puede concebir el teletrabajo sin uso de las plataformas digitales. Ahondando más en ello, si es que estamos nosotros hablando de un tipo de trabajo que no tenga o en el que no se utilicen plataformas digitales, no puede ser considerado teletrabajo. De todo lo hasta aquí dicho, me permito ser enfático en lo siguiente. En principio, el teletrabajo es una modalidad de trabajo. En segundo lugar, como toda modalidad de trabajo, implica la existencia de un vínculo laboral y por ende la existencia de una relación de dependencia o de subordinación. En tercer lugar, a través del teletrabajo no hay presencia física en el centro de trabajo. Y en cuarto lugar, siempre, ojo con ello, siempre hay uso de plataformas digitales. Por eso es que la definición normativa del teletrabajo es una modalidad especial de prestación de labores de condición regular o habitual que se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del trabajador o servidor civil en el centro de trabajo, con la que mantiene su vínculo laboral. ¿Cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto? Para que ustedes tengan un contexto, digamos, si se quiere, algo histórico, debemos entender que a raíz del COVID-19 se dio una situación bastante complicada en nuestro país, ya que se debió afrontar a través de distintas formas
algunas medidas que el propio Estado dictaba con el propósito, lógicamente, de conservar o de salvaguardar el bien jurídico salud de toda la población. En esa línea, el 9 de marzo del año 2020 se inicia la emergencia sanitaria y el 16 de marzo del mismo año se inicia la emergencia nacional. ¿Por qué es necesario tener en cuenta la emergencia sanitaria y la emergencia nacional? Porque la figura del trabajo remoto se crea en función de la duración de la emergencia sanitaria, a tal punto que cuando nosotros hablamos del trabajo remoto, lo hablamos en el marco de un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 026-2020. ¿Qué es lo que señala este decreto de urgencia? Que el trabajo remoto es una forma de trabajo subordinado que no requiere la presencia física del servidor o del trabajador en su centro de labores. Lo plantea de esa forma, con la cual se entiende que el teletrabajo, como lo señalé hace un momento, implica necesariamente el uso de las plataformas digitales, mientras que el trabajo remoto no necesariamente. Es decir, podía darse el caso en el que una persona, por temas de salud, esté realizando trabajo remoto y que su trabajo consista en sellar documentos. ¿Ahí hay uso de las tecnologías? Sin duda alguna no. A eso se le llamaba trabajo remoto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto, pues la diferencia es que el teletrabajo necesariamente requiere el uso de plataformas digitales, mientras que el trabajo remoto no necesariamente. A ello, habría que añadir que a la fecha no está vigente la figura del trabajo remoto. Y frente a la pregunta, ¿por qué no está vigente la figura del trabajo remoto? Pues no está vigente porque el trabajo remoto terminó con la emergencia sanitaria, que específicamente fue el 25 de mayo del presente año. Entonces, se podría decir que a partir del 26 de mayo en adelante, la figura del trabajo remoto ya no existe. Ha pasado a ser, digamos, solo un recuerdo de cuál fue una de las medidas para conservar el vínculo laboral que empleó el Estado a través del decreto de urgencia 026 del 2020 para garantizar la protección de un bien jurídico de suma importancia como el de la salud, siendo más específicos, el de la salud pública. Entonces, en esa línea, tenemos de un lado la definición del teletrabajo y de otro lado la diferencia de este con el trabajo remoto. ¿Cuál es el fundamento axiológico del teletrabajo? Pues en principio debemos entender que, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La necesidad de ser enfático en esta disposición constitucional radica en que a partir de la dignidad nace el principio medular del derecho del trabajo. ¿Y cuál es? El principio protector. El principio protector también podemos encontrarlo en el artículo 23 de la Constitución Política, cuando se señala que ninguna relación laboral puede lesionar o rebajar derechos fundamentales. Entonces, principio protector, artículo número 1 de la Constitución, artículo número 23 de la Constitución. Teniendo en cuenta ello, nosotros, sin duda alguna, sostenemos que el derecho del trabajo nace
para proteger al trabajador. ¿Por qué razón? Porque dentro de la dinámica de la relación laboral hay una manifiesta asimetría, desigualdad, en virtud de la cual el empleador tiene mayor poder que el trabajador. Entonces, el derecho del trabajo nace para equiparar en cierta medida esta desigualdad. En esa línea de análisis es que después de la Primera Guerra Mundial se crea la Organización Internacional del Trabajo en el año 1919, con el propósito de fortalecer las políticas de empleo que permitan garantizar digamos, que permitan garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Esta situación se dio a nivel mundial y hay una serie de estados en los que necesariamente se aplican o se respetan estos convenios. ¿Por qué razón? Porque han sido ratificados. En lo que respecta a nuestro país, la obligatoriedad de los convenios o tratados internacionales radica en que han sido ratificados por nuestro país. Es decir, el Perú se ciñe a la tesis dualista, en virtud de la cual, para que un tratado o convenio sea obligatorio, es necesario que se sigan dos pasos: celebración, ratificación. Entonces, a estas alturas, ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario conocer todo este contexto? Pues porque luego de la creación de la OIT, luego de la promoción a nivel mundial de una serie de convenios de carácter fundamental, es que se gesta la idea del trabajo decente, cuando específicamente a través de la Declaración de Filadelfia se acuñó un principio en virtud del cual se enfatizaba en la necesidad de considerar al trabajador como un ser humano, a tal punto de decir que el trabajo no es una mercancía. En este punto nace la idea del trabajo decente, un trabajo que permita armonizar el respeto de los derechos fundamentales con la protección de dichos derechos. ¿Y quién es el que en primer lugar debe dar la protección de estos derechos? Pues debe darla el Estado, con mayor razón en nuestro país. Un país en el que cuando nosotros hablamos de Estado, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política, estamos refiriéndonos a un Estado social de derecho, un Estado social en el que lógicamente se privilegian los derechos sociales y el derecho al trabajo es uno de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo decente, estamos refiriéndonos a la armonía existente entre el ámbito personal, el ámbito familiar y el ámbito laboral. Cuando se logra conseguir armonizar estos tres ámbitos, podemos inferir que se está promocionando o que se está consiguiendo el trabajo decente. ¿Por qué razón? Porque a través del ámbito personal y familiar se tutela el bien jurídico salud, sobre todo la salud mental, que se ve fortalecida o robustecida cuando el trabajador comparte, digamos, momentos de calidad con su familia, sin dejar de lado, lógicamente, el desarrollo de las funciones que tenga en el ámbito laboral. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es el fundamento axiológico del teletrabajo, sin duda alguna la respuesta es la dignidad, la misma que dota de contenido lo que entendemos por trabajo decente, el cual procura armonizar la vida personal, la vida familiar y la vida laboral.
Entonces, frente a ello, la pregunta número 4 es, ¿el teletrabajo puede considerarse como un derecho? Pues en principio debemos tener muy presente lo señalado por el maestro español Palomeque. El maestro español señalaba que deben haber, o en el seno de las relaciones laborales, deben considerarse dos tipos de derechos: los derechos específicos y los derechos inespecíficos. Cuando nosotros hablamos de los derechos específicos, estamos refiriéndonos a aquellos que nacen de la relación laboral, que tienen como fuente de obligación la relación laboral. Es decir, podemos tener como ejemplo de derechos específicos la remuneración, el descanso semanal remunerado, el descanso anual remunerado, el pago de compensación por tiempo de servicios, el pago de gratificaciones, entre otros. Es decir, estos derechos que cuentan con soporte constitucional son llamados derechos específicos porque específicamente nacen de una relación laboral. El maestro Palomeque también señalaba que aparte de estos derechos, hay otros a los cuales se les denomina derechos inespecíficos. Y he aquí la relevancia de este tipo de derechos, porque a decir de este maestro español, no debe perderse de vista que cuando un ser humano pasa a ser trabajador, pasa también con una serie de derechos respecto de los cuales es titular y no tiene que ver nada con su condición de trabajador. Por ejemplo, el derecho al honor, por ejemplo, el derecho a la intimidad, por ejemplo, el derecho a la dignidad, por ejemplo, el derecho al secreto de las telecomunicaciones, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos específicos, nos estamos refiriendo a aquellos que nacen o que surgen de una relación laboral. Cuando nos referimos a los derechos inespecíficos, nos estamos refiriendo a aquellos que no nacen de la relación laboral, sino de la propia condición de ser humano que tiene el trabajador. Pero la particularidad consiste en que cuando alguien trabaja o alguien se subordina respecto de un jefe o respecto de un superior, este superior debe considerar el respeto de ambos tipos de derechos, de los derechos específicos y de los derechos inespecíficos. Todo esto es necesario de comentar porque cuando hablamos de el teletrabajo, debemos tener muy presente que no se trata de un derecho, que no se trata de un derecho ni de carácter específico, ni menos, como es lógico, de un derecho inespecífico. Ahora la pregunta sería, entonces, ¿el teletrabajo qué es? Pues como lo señala la propia norma, es una modalidad de trabajo. El teletrabajo, y es algo que ustedes deben tenerlo muy presente, es una modalidad de trabajo. Una modalidad de trabajo que se caracteriza por lo siguiente. En principio, es de carácter voluntario. No se puede imponer, el trabajador no puede imponerle al empleador teletrabajar. Ustedes podrán decirme, pero ¿cómo es eso? O sea, el trabajador, si su puesto es teletrabajable, si tiene una condición de vulnerabilidad,
¿No puede acaso obligar a que el empleador le dé teletrabajo? La respuesta es no. Esto no es una interpretación de mi parte, más allá de que nos parezca justo o no, sino es el marco normativo vigente, la Ley 31.572 y su reglamento, en el que claramente señalan que el teletrabajo es una modalidad de trabajo de carácter voluntario. A diferencia de lo que ocurría con el trabajo